Hola historietos, bienvenidos a este nuevo video en donde hablaremos del Islam, los musulmanes, el yihad, la sharia y el Corán. Creo que la mayoría de personas hemos visto las últimas noticias sobre la situación actual de Afganistán y claro, son noticias muy impactantes. Además, porque el cubrimiento mediático que ha tenido ello ha sido abrumador y hay mucha información, pero también mucha desinformación. Y me preocupa porque ni siquiera los grandes medios colombianos han sido inmunes a publicar cosas que tengan estereotipos sobre el mundo islámico. Claramente somos colombianos, estamos al otro lado del mundo, creo que es natural que pensemos que estas cosas no nos afectan o que la gente de Oriente es muy diferente a nosotros y pues es entendible que tengamos poca información disponible. Es más, siento que la mayor fuente de información que tenemos actualmente es Hollywood y pues por eso quise hacer este video, que será chiquito, cortico, comparado a todo lo que hay que saber sobre Afganistán y el mundo islámico, pero que les va a servir para ver el mundo de una forma menos violenta, más amigable, aunque no de una forma linda o perfecta, porque el mundo no es así. Entonces, para empezar, vamos a hablar de la geografía, porque además yo soy fanática de los mapas, como lo pueden notar. Entonces, ¿en dónde queda Afganistán? Afganistán queda en Asia, en la región, y esto es muy importante, en la región que para Occidente es Oriente Medio. Limita con Irán y con China y con todos los Istán: Pakistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. Y además, si se fijan, Afganistán es como el mejor amigo ubicado del barrio porque es un corredor para los tres continentes. Ya sabiendo de dónde específicamente estamos hablando, vamos a hablar del Islam. Aunque no solamente hay musulmanes en Afganistán, la mayoría de personas practican el Islam. Y a muy grandes rasgos, el Islam es una religión monoteísta y abrahámica. O sea, hay tres religiones abrahámicas: el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Y las tres comparten el mismo Dios, por eso me parece muy gracioso cuando las personas piensan que Alá es una cosa por allá diferente. No, es lo mismo para las tres religiones, solamente que se le nombra de diferente manera. Tiene aproximadamente 1.600 millones de creyentes alrededor de todo el mundo, y un dato que a mí me parece muy curioso del Islam es que el país con mayor número de creyentes es Indonesia. La historia del Islam, en resumidas cuentas, es que había un hombre llamado Mahoma o Muhammad, un hombre árabe, a quien desde el 610 hasta el 632 le fueron entregadas por medio del arcángel Gabriel unas revelaciones de Alá. Y en esas revelaciones está el dogma del Islam, que es creer en Dios, creer en los profetas, creer en los ángeles, creer en los libros sagrados y creer en el último día. Y eso es muy diferente al cristianismo, no es muy diferente al cristianismo. Es más, el Islam nunca niega la existencia de Jesús, solamente que para el Islam Jesús no era el hijo de Dios, sino que era un profeta. Bueno, y si de pronto son diferentes. Hay algo que a mí me parece muy bello del Islam, y es que a diferencia del cristianismo, que se basa en el amor, el Islam está basado en el conocimiento, un conocimiento que perfecciona el hombre y que perfecciona al hombre para acercarse a Dios y entregarse a él. Y el Islam lo abarca todo, no es una religión que se practica en ciertas semanas o en ciertos momentos de la vida, sino que es más un estilo de vida y una mentalidad. El Islam es un llamado religioso y moral más que un código jurídico, lo cual me lleva al siguiente punto. La Sharia o Sharia creo que es una de las palabras que más he escuchado en los últimos días y que más me estresa porque hay como muchos estereotipos alrededor de esta palabra. El derecho islámico o sharia es una regulación basada en la religión, basada en lo que Alá a través del arcángel Gabriel reveló a Mahoma. La sharia es una ley personal, no una ley territorial. O sea, en Colombia tenemos la Constitución, que sería una ley territorial. La sharia no funciona así porque es más algo de uno. La Sharia hace que cada uno se rija según su confesión religiosa, y por eso me molesta tanto que generalicen y digan cualquier cosa sobre el velo de las mujeres en el Islam y el resto de cosas que tienen que hacer las mujeres en el Islam. La situación de las mujeres afganas claramente es horrible, terrible, y por supuesto que están en un lugar de opresión, nadie les va a decir lo contrario, pero eso no nos puede llevar a decir o a pensar que todas las mujeres musulmanas en todo el mundo se encuentran oprimidas, porque
porque llegaríamos al extremo de prohibir prácticas religiosas que ellas quieren, que ellas desean cumplir, como ha sucedido en algunos lugares de Europa. Entonces, nuestro objetivo no debe ser que todas las mujeres musulmanas tengan los mismos derechos que las mujeres occidentales. Debemos pensar en que las mujeres musulmanas deben tener la posibilidad de hacer o no hacer lo que ellas deseen, sin que el patriarcado oriental u occidental se los imponga. La ley musulmana, digamos que tiene dos problemas. El primero es que está desarrollada a partir de fuentes primitivas religiosas, o sea, el Corán y la Sunna, que son los libros que contienen las revelaciones que Dios le hizo a Mahoma. Los musulmanes están de acuerdo en que en esos libros está contenida la palabra de Dios, que no puede ser cambiada y que es atemporal, pero que puede ser perfeccionada mediante la interpretación y la jurisprudencia. ¿Y esto porque es problemático? Algunas escuelas o algunas corrientes del Islam interpretan lo que dicen estos libros de una forma más o menos conservadora, lo cual genera conflictos. Y el segundo problema de la ley musulmana es que tiene una conflictiva adaptación al mundo actual, en parte por lo que ya dije, que la ley no puede ser cambiada y es atemporal, y en parte porque creo que hoy en día ninguno o casi ningún territorio del mundo islámico vive de la misma forma que en el 610. La mayoría de sus territorios hoy son estados y eso entra en conflicto con la Sharia, ya que para la ley musulmana lo más grande y lo que está por encima de absolutamente todo, incluso del estado, es Dios. Pero en conclusión, la Sharia no es un monstruo apoteósico que no deja hacer absolutamente nada. Precisamente la meta de la ley islámica es hacer una interpretación moderada y prudente, según las circunstancias del tiempo, del lugar y de las personas. Cuarto punto, el Corán. Este libro es el elemento central del Islam. Es la palabra de Dios revelada a Mahoma. El Corán tiene suras y aleyas que en lenguaje cristiano vienen a ser como los capítulos y los versículos de la Biblia. Las suras se organizan de mayor a menor, es decir, al inicio van las más largas y terminan con las más cortas, y todas las suras inician con algo como en el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. El lenguaje coránico tiene rima y tiene ritmo, que hacen su recitación muy fácil y por eso suena tan poético y tan lindo. Abajo les voy a dejar un link para que escuchen cómo suena el Corán recitado en árabe. Otra cosa muy chévere que tiene el Islam es la importancia tan grande que le dan al arte, y eso lo podemos ver en la arquitectura y también lo podemos ver en el Corán. Recitar el Corán es un arte, hay competencias de eso, es como uno de los objetivos máximos de los musulmanes, poder recitar el Corán en árabe, porque pues en español no tiene chiste. Uno de los conflictos que hay con el Corán y con la ley islámica es que, por ejemplo, uno se puede encontrar una sura al inicio que diga que se puede hacer X cosa y 20 suras después se encuentra uno con otra que dice que ya no se puede hacer eso. Ahí es cuando entra la interpretación de los juristas musulmanes, que es muy complicado porque básicamente es tratar de entender lo que Dios quería decir con esas palabras en ese momento y aplicarlo ahora. Y pues honestamente creo que ninguna religión ha sabido qué es lo que quiere decir Dios. Lo importante es entender que no hay ninguna interpretación perfecta ni ninguna interpretación universal, precisamente por las limitaciones de la comprensión y la experiencia humana. Y claro, así suena muy chévere, muy bonito, muy empático, pero ¿qué pasa cuando esas interpretaciones llevan a guerras? Quinto, la palabra yihad o los yihadistas. Esta palabra yihad aparece 35 veces en el Corán. En 22 ocasiones significa esfuerzo o superación propia y colectiva. En 3 ocasiones es una elevación espiritual de los fieles y las otras 10 veces restantes hace referencia a situaciones bélicas. Al inicio del Islam, el yihad tenía dos interpretaciones, una mayor y una menor. La mayor hacía referencia a un llamado espiritual para el perfeccionamiento de las almas y para la conquista del ego, que es muy difícil de hacer. Por eso era el llamado mayor. Y el llamado menor o de los cuerpos, que es como con lo que más se ha relacionado el término de yihad, porque es lo que tiene que ver con el conflicto. El llamado menor es el llamado a la lucha contra el opresor y contra las injusticias sociales. Pero pensemos que eso era al inicio del Islam, hace miles de años. La fundamentación actual de los yihadistas es que Occidente es el opresor, Occidente es la sociedad injusta, y no vamos a decir que no, y el objetivo de los musulmanes debe ser convertir a todas las personas que no sean musulmanas al Islam. Pero por alguna extraña razón, incluso por conveniencia, Occidente se ha creído ese discurso de los yihadistas. Y de ahí vienen los estereotipos. Si uno se pone a mirar con juicio los diarios de América Latina,
El mayor cubrimiento que se da a Oriente básicamente son guerras, básicamente es el conflicto, básicamente es el machismo, y la idea que se nos transmite es que en Oriente solamente hay caos y destrucción. Además que en Oriente nos odian solamente por ser Occidente y que todos allá están obsesionados con que nosotros seamos musulmanes. Pero la mayoría de pensadores actuales dicen que el Islam ya es suficientemente conocido en todo el mundo, que solamente debería extenderse con la persuasión y no con la fuerza de las armas, porque es que ya es el siglo XXI. Y por favor, el problema real de ver a Oriente limitado a las guerras es básicamente el mismo problema que tenemos los colombianos cuando el resto del mundo nos piensa solamente por Pablo Escobar. Eso hace parte de la historia, pero no es toda la historia. Las personas del mundo islámico fueron las que retomaron y reelaboraron esas ideas del mundo antiguo, de los griegos, de los chinos, e hicieron grandes aportes, por ejemplo, en las matemáticas. O sea, sin los musulmanes no habría ingeniería. Luego se hicieron las traducciones del árabe al latín y esos aportes fueron los que impactaron tremendamente en el Renacimiento europeo. Solo por mencionar algunas cosas. Entonces, ya se anunció, creo que ya es un hecho, que vendrán más o menos 4.000 afganos a Colombia. No cometamos con ellos el mismo error que hemos cometido todos estos años con los venezolanos. La gente en Occidente piensa que es superior y que tiene la verdad y que tiene los métodos perfectos para llegar a la verdad. Pero hay otras formas de ver el mundo y otras formas de interpretarlo. Y obviamente que esta no sea la última ocasión en la que les pique la curiosidad para saber más sobre el mundo islámico. A fin de cuentas, sí tenemos muchas diferencias, pero también hay muchas cosas en común. No olviden seguir a Los Historietos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter como Los Historietos. Suscríbanse al canal acá abajo, piquen en la campanita para ver más contenido. Compartan este video con todos sus amigos, con toda su familia y por favor pongan en los comentarios qué prejuicios creen que tienen ustedes respecto al mundo islámico. Que obviamente no es un delito. Recuerden que lo que está mal es tener la información disponible y no pensar de una forma diferente. Un abrazo, se cuidan y nos vemos en la próxima historia.